Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Yo me encuentro de maravilla en la tranquilidad de mi hogar. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que estuve reflexionando ayer y que, desde mi opinión personal, existen dos tipos de personas. Y yo fui esas dos tipos de personalidades. Una es la de el soñador iluso y la otra es la de el creyente creador. Así los bauticé el día de ayer y les quiero compartir el porqué de esos nombres y cuál es la personalidad, la actitud, el carácter y los hábitos de cada persona. Primero existe el soñador iluso. El soñador iluso es aquella persona que reconoce o por lo menos tiene una intuición o así como una corazonada de entender o saber o por lo menos está cerca de descubrir su ikigai, su razón de ser, y aún así sueña con que todo aquello que quiere se encuentra lejano, o todo aquello que quiere lo pone en un pedestal. Entonces, siempre que pongamos en un pedestal nuestros sueños o que lo creyamos lejanos, a esa distancia lo vamos a tener entre manifestarlo y hacerlo realidad. Siempre va a existir esa brecha si nosotros la creamos, porque nosotros somos los creadores. Pero con esa personalidad de soñador y iluso, tenemos siempre la ilusión de que algún día vamos a alcanzar nuestras metas, vamos a lograr nuestros sueños, pero no ponemos la acción. Pero nuestras acciones no son coherentes con nuestros pensamientos. Vamos contra la corriente. Y ahí es cuando existe esa separación entre hacer lo posible y seguir soñando. ¿Por qué? Porque nuestro ser está lleno de ruido y como personas no nos creemos merecedoras de obtener esa recompensa, o ese sueño, o vivir esa vida de película. Por mucho tiempo viví ahí, por mucho tiempo viví en la zona cómoda, por mucho tiempo creí que la vida que tenía era toda la vida que podía vivir hasta que toqué fondo. Cuando toqué fondo y pasé por momentos no tan buenos, que no significa que para llegar a vivir una gran vida o para llegar a despertar tienes que pasar por momentos malos como yo los pasé. La gran mayoría sí, van a ser malas experiencias que hagan que aprendas, que tengas un aprendizaje, pero en otros casos puede ser desde tener una buena influencia desde pequeños, tener unos padres responsables, con una buena crianza, unos buenos valores y que tu camino pueda ser más ligero. Mi historia no fue el caso, mi historia sí es un poco dura, un poco difícil, que en cierta parte me obligó a salir de mi zona de confort. O sea, no busqué alternativas y llegué a la conclusión de que incomodarme era la mejor opción para mi crecimiento. Y ahí es cuando aparece el creyente creador. El creyente creador cree, pero cree que es posible a través de las experiencias. Las experiencias malas te mueven, te incomodan, como a mí me pasó, y esa incomodidad hace que crezcas, a la fuerza, pero que crezcas. Digo a la fuerza porque muchas veces no tenemos alternativas, no tenemos el poder de decidir, digamos, cómo queremos que sea. Muchas veces tenemos que adaptarnos a situaciones que no son de todo agradables para nosotros, pero que de alguna forma u otra sigue siendo una bendición porque nos hará crecer. Aunque en ese momento no lo entendamos, aunque en ese momento no creamos que eso es así. Porque sí, también pasé por eso. Y te lo cuento a corazón abierto. Entonces, el creyente creador empieza a creer que todos esos sueños, porque empieza a tener experiencias que antes no creía posible, y cuando empieza a cumplir esas experiencias que creía lejanas, llega la pregunta de, si esto es posible, y si esto lo manifesté, y si esto lo estoy viviendo cuando antes creía que era imposible,
¿qué más es posible para mí? Y ahí es cuando empiezas a transformarte. Obviamente obviamente Dios, el universo no va a venir a decirte, ok, ahora te vas a transformar. No, obviamente tienes el libre albedrío, entonces tienes que tomar la responsabilidad de tu vida y hacer el cambio a través de tus hábitos, a través de transformar tu mente, a través de dominar tu cuerpo, a través de dominar tus emociones y no permitan que dirijan tu vida. Pero el creyente va a creer que todo eso es posible, entonces se va a mover en coherencia. Si realmente lo quiere, lo va a poder atraer si es coherente con sus pensamientos y que sus pensamientos estructuren esos hábitos, que esos hábitos estructuren el carácter y que te conviertas en esa persona merecedora de todo eso que sueñas. Entonces, el creyente creador comienza a crear. Cree y por consiguiente, como cree, lo crea. Lo crea a través del campo cuántico, de creerlo primero en tu mente para manifestarlo en tu realidad física, pero en tu realidad física ser coherente con tu mundo cuántico, para que ambos estén en sintonía y puedas manifestar la realidad que quieres. Obviamente existe un proceso de gestación, obviamente existe la paciencia de ir construyendo, porque tienes que desprogramar todas esas creencias, todas esas limitaciones que vienen de tu antiguo yo. Un libro que a mí me abrió mucho la cabeza y me ayudó mucho a crecer es este que tengo aquí, que es de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Este libro me ayudó muchísimo a entender que nosotros venimos con una programación desde pequeños. Desde pequeños a nosotros nos hacen creer y nosotros nos compramos las verdades de nuestros padres y de nuestros ancestros. Y entonces empezamos a vivir en base a las limitaciones que nos inculcaron de pequeños, las cuales moldean nuestra actual vida. No sos responsable de lo que te pasó de pequeño y no sos responsable de tu economía, pero sí sos responsable cuando tenés el poder de hacerte responsable de transformar esa vida. Ahí sí, no es, ya deja de ser víctima de lo que perdón, deja de ser víctima de lo que te sucedió y comienzas a ser el creador. Si tú no eres el creador, eres un superviviente. Y si eres el superviviente, siempre vas a actuar como una víctima. Lo que te pasó es porque te están castigando. Y el creador piensa que lo que le pasó le tenía que pasar para convertirse en la persona que actualmente hoy eres. Deja de ser tú. Joe Dispenza comparte que la mente es nuestro mayor poder. Entonces, nuestra mente viene con esas programaciones, con esos genes, con esas memorias en el cuerpo que hay que desprogramar a través de implementar nuevos hábitos. Nuevos hábitos incómodos. Nuevos hábitos que te inviten a transformar toda esa mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Toda esa mentalidad de lo imposible es en realidad tu posible. Todo eso que crees y concibes en tu mente como imposible, si está en tu mente es porque puede ser una realidad. Cuando transformas esa mentalidad de victimismo a una mentalidad de hacerte responsable totalmente de tu vida empieza a cambiar. Pero el cambio comienza primero en tu interior. Primero hay que desprogramar todos esos genes, primero hay que desprogramar todas esas creencias y reemplazarlas por unas nuevas. Por unas que funcionen para ti. Por unas que te acerquen a esa persona que quieres ser. Si tú quieres ser un mentor, ¿cómo piensa ese mentor? ¿Cómo se mueve ese mentor? ¿Qué tengo que hacer para ser ese mentor? ¿Cómo encarno esa energía hoy para manifestarlo a través de la ley de gestación? ¿Cómo, cómo me lo merezco? A través de mis acciones, claro. Pero, ¿qué acciones tengo que tomar para acercarme a esa persona? Para evitarla hoy. ¿Cómo se mueve esa persona? Y a través de esas preguntas, responderlas a través de ser coherente con tus acciones. Que todas tus acciones diarias te acerquen a esa persona. Y tener paciencia y confianza de que es un proceso y de que va a requerir tiempo. De que no se va a mostrar, porque primero tienes que desprogramarte. Luego tienes que adaptar tus nuevas creencias. Luego tienes que
adaptar esas nuevas raíces a tu nueva vida. Esas raíces van a crear el árbol, pero primero tienes que construir la base. La base va a crear el árbol, que da sus frutos, pero no puedes tener el fruto, luego el árbol, luego las raíces. Tienes que primero adaptarte a esa base, a esa vida, a esa nueva vida, a esas nuevas creencias, experimentarlas y luego compartirlas, para que alguien más pueda implementarlo. Y para que tú, como mentor, puedas tener tus frutos de servir y de tocar otras vidas. Pero primero, empieza por uno mismo. Tienes que hacerte responsable de ti, de tu mente, de tu cuerpo, de tu vida, y no mirar la vida ajena, no llenarte de ruido externo, dejar los malos hábitos, dejar de tener todos esos hábitos que te destruyen y empezar a implementarlos por hábitos que te construyen. Comer saludable, pensar positivo, ser agradecido, leer, hacer deporte y compartirte. Compartir tu vida con los demás. Todo eso te acerca a tu propósito. Todo eso te va a dar la claridad de encontrar en qué eres bueno y que todo eso en lo que eres bueno, ponerlo al servicio de los demás. Para tener tiempo, para tener paz, para tener amor, para tener una vida que valga la pena vivir. Y así es como yo defino a lo que es el soñador iluso, que se queda en la zona cómoda, que siempre ve el sueño como un sueño lejano, y lo que viene a ser el creador creyente, quien es quien crea su vida y cree que todo lo que está construyendo va a tener sentido, va a ser posible, va a tener éxito y no va a desistir en el camino. Si este video te gustó, si este video resuena contigo, si estás en ese proceso de transformación, si aún no lo has hecho, pero estás en ese proceso de querer transformar tu vida y te identificas con el soñador que cree que todo lo que sueña no es posible, cuando alguien más lo hizo y demostró y demuestra todos los días que es posible, ¿cuál es la diferencia entre él y tú? Que él se lo creyó y él accionó. Y vos todavía estás ahí, esperando que un milagro suceda, cuando en realidad tu acción y creer que tu acción y que tú eres capaz de lograrlo, va a hacer que suceda. ¿Tú te defines como el soñador o tú te defines como el creador? El soñador, creador, cumple sus sueños e incluso los vive todos los días. Los recuerda todos los días, los trae al presente todos los días. Porque sabe que con el tiempo y encarnando esa energía de esa persona que merece ese sueño, va a estar todos los días un poquito más cerca, hasta llegar. Y un día llegaste, y un día estás ahí. Por eso es importante recordar de dónde vienes, por todo lo que atravesaste. Y recordar todos los días y traer al presente, no solo agradecer lo que tienes y vas a tener, que ya es, que ya confías en que eso está en la ley de gestación, sino que también siempre recordar de dónde vienes para no olvidarte que siempre hay un avance. Si no estás creando, si no estás avanzando, entonces estás muriendo. Entonces no estás estancado. Todo en la naturaleza tiene un avance. Si no estás avanzando, entonces estás retrocediendo. Entonces, ¿cómo avanzar? A través de la disciplina y la autorresponsabilidad. A través de encontrar el por qué lo haces. Porque muchas veces va a faltar la motivación. Van a sobrar las excusas. Pero tu porqué tiene que ser más grande que las excusas y que la falta de motivación para moverte igual, para hacerlo igual, aunque no tengas ganas. Espero que este mensaje te haya sido de mucha contribución y espero que nos escuchemos, nos encontremos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por dedicarte este tiempo para ti, para crecer, para transformar tu mentalidad, para transformar tus pensamientos, transformar tus creencias y por consiguiente poder ir transformando día con día tu vida. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.